Queridos hermanos, Dios le bendiga y feliz sábado. Ya estamos en el día más hermoso para nosotros, el día más feliz, el día sábado. Bendito nuestro Dios, y queremos dar la bienvenida a nuestra audiencia que nos acompaña semana tras semana con el estudio de nuestra escuela sabática, o dicho de otra forma, la iglesia en estudio. Bueno, queridos hermanos, hoy me acompaña mi amigo y colega, el pastor Luis Palomino. Pastor Luis Antonio Palomino, ¿verdad? Sí, Dios le bendiga, pastor. Pero conocido mejor, nosotros lo conocemos como el pastor Palomino. Sí, El pastor Palomino. Dios les bendiga a todos. Pastor, muchas gracias por acompañarnos a compartir el estudio de la palabra del Señor con nuestra audiencia que nos sigue semana tras semana. Sí, un estudio muy interesante. Aunque no los podemos ver, pastor, atrás de las cámaras hay gente que nos está viendo en las televisiones, hay gente que nosotros ni conocemos. Ujú. El otro día pasaba en la tienda y alguien se me quedó mirando y me dice, ¿usted lo conozco? Y le digo, ¿de dónde? Yo no me acuerdo. O dice que prendí el canal y ahí estaba usted hablando y estaba con otro pastor. Gente que no está en nuestra misma fe, pero ven nuestro canal. Gracias a Dios. Qué bueno, bendito el Señor, pastor. Bueno, Y algún día vendrán, pastor, con la ayuda del Señor. sí, hay que estar orando por ellos. Y qué lindo, pastor, tenerle de nuevo de regreso aquí en nuestra escuela. Gracias por la invitación. ¿Hace cuánto, pastor? Que ya más de un mes, Como un mes. que no está usted aquí, ¿verdad? Un mes, sí, señor. Qué bueno, pastor, pues otra vez bienvenido. Y bueno, pastor, ¿qué le parece antes de entrar de lleno a nuestra escuela sabática, a nuestro estudio? ¿Qué le parece vayamos de rodillas a orar? Claro que sí, claro que sí. Oremos. Querido Dios, Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias, Señor, Sí, Señor. por la oportunidad que nos das de poder dirigir este repaso de escuela sabática. Queremos pedirte, Padre, que tú por favor estés con nosotros, que tú puedas dirigir nuestros pensamientos, que podamos, Señor, recordar lo que es más importante para poder compartir los puntos principales, Señor, con nuestros hermanos en la fe y con nuestros amigos que ven el canal. Bendícelos a ellos, bendice a sus familias y gracias, Señor, por este santo sábado. En Cristo Jesús. Sí, Señor. Amén. Bueno, pastor, interesante, ¿verdad? Interesante lo que vamos a ver esta semana. Precursores. Interesante el título de esta semana, y para los hermanos que a veces van, pastor, para beneficio de los hermanos que se van a ir a trabajar, porque a veces hermanos que entran exactamente cuando empieza la escuela sabática o a media escuela sabática no tienen el privilegio de terminar el estudio junto con nosotros. Vamos a repasar lo que vamos a estar viendo durante el transcurso de la semana. Y hoy estaremos viendo precursores, así se llama el título de la lección de esta semana, que es del 21 de junio al 20 de junio. Y bueno, nuestro texto de memoria, queridos televidentes, se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el versículo de memoria. Y para el día domingo estaremos viendo Daniel capítulo 2, versículo 31 al 45. Y se llama Daniel 2, así se llama. El enfoque historicista de la profecía. Y para el día lunes estaremos viendo la adoración de la imagen. Texto bíblico, Daniel capítulo 3, versículo del 1 al 12. Y para el día martes estaremos viendo otra imagen y la orden de adorarle. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 17. Y para el día miércoles estaremos viendo la persecución a la iglesia primitiva. Texto bíblico lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo del 1 al 19. Y para el día jueves estaremos viendo la marca de la bestia. Mateo, capítulo 12, versículo del 1 al 14. Y Juan 5, del 1 al 16.
Y como de costumbre, para el viernes haremos el estudio para meditar o un repaso general de lo que vimos durante el transcurso de la semana. Pero bueno, regresemos a nuestra primera lección del sábado. Precursores. Pastor, ¿qué entendemos por precursores? Como lo que viene antes de. O sea, alguien que va delante de un grupo, que va a hacer algo parecido, pero es como algo que va antes de. Y aquí pues nos está hablando justamente como de dos historias bíblicas que van antes de, que es como que prefiguran algo que va a ocurrir nuevamente en el futuro. Es como para nuestros hermanos que nos están viendo en casa, voy a seguir la misma corriente del pastor. Diría precursor, quiere decir alguien que va como delante, alguien que va abriendo el adelante. camino. Vamos a decirlo así como Daniel. Daniel. Y después sigue Apocalipsis, ¿no? Correcto. Son como abriendo el camino. Abriendo el camino. Para el entendimiento mejor de Apocalipsis. Eso, o abriendo brechas. Vamos a ilustrar de otra manera. Como cuando se abre alguna carretera, ¿verdad? Alguna carretera que entra la máquina primero, o primero llegan los que van, los arquingenieros, no sé quiénes son los que trazan con los planos. Ajá, correcto. Y después atrás vienen las máquinas. Correcto, algo así. Algo así, ¿verdad? Sí, la misma idea. Ellos van abriendo el camino, van marcando el sendero y luego los otros llegan después. Qué lindo, precursores. Gracias, pastor. Pero pastor, le cedo un poco el tiempo si gusta. Oh, sí, miren, aquí nos está diciendo justamente que esta semana vamos, con la ayuda del Señor, a estudiar dos historias de la palabra de Dios. Y son específicamente, en primer lugar, la historia de Mesac, Sadrach y Abednego, cuando ellos fueron echados en un horno de fuego ardiente por causa de no adorar una imagen. Entonces se nos va a hablar de esa historia en particular y vamos a ver qué aplicación tiene esa historia en la otra imagen que se va a levantar en el futuro y que también se va a exigir que sea adorada y también se va a dar un decreto de muerte para quien no la adore. Entonces es una continuación justamente de eso. Y la segunda es la historia de los apóstoles y las experiencias de los primeros cristianos, como el hermano del apóstol Juan, también Pedro, que fue encarcelado, y vamos a ver cómo la experiencia de ellos dos también son como prefiguradores o precursores de lo que ha de venir en el final de los tiempos. Y nosotros debemos entender que en medio de las circunstancias que ellos vivieron, aunque uno murió en ese caso, aunque el otro sobrevivió, el Señor lo rescató, de cualquier manera debemos estar dispuestos a entregar nuestra vida por Cristo, aún en las circunstancias más difíciles. Y si eso es lo que ha de venir, debemos estar preparados. Bueno, pasó interesante lo que dice la sierva del Señor, ¿verdad? Dice, los nombres de Daniel y sus compañeros fueron cambiados por otros que conmemoraban divinidades caldeas. ¿Y cuál era el propósito de cambiar los nombres? Pues cambiar su carácter. Exactamente, y borrar de su mente a Dios. A Dios. Esa era la idea de Satanás. Suplantar a Dios y suplantar otras cosas que no van con la palabra de Dios. Mezclar verdad con mentira y el propósito de Satanás al llevar prisioneros a Daniel y a sus compañeros, a donde fueron prisioneros, el propósito de cambiarles el nombre era borrar el carácter de Dios, ¿no? Sí, y que negaran a Dios. E inducirlos a la idolatría. Mire lo que sigue diciendo. Los padres hebreos solían dar a sus hijos nombres que tenían gran significado. Con frecuencia expresaban en ellos los rasgos de carácter que deseaban ver desarrollarse en sus hijos. El príncipe encargado de los jóvenes cautivos puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Luego sigue diciendo la sierva del Señor, en el mismo comienzo de su carrera, su carácter fue probado de una manera decisiva. Se había provisto que comiesen del alimento y bebiesen del vino que provenía de la mesa real. Con esto el rey pensaba manifestarles su favor y la solicitud que sentían por su bienestar. Pero como una porción de estas cosas se ofrecían a los ídolos,
el alimento proveniente de la mesa del rey estaba consagrado a la idolatría. Pastor, pero yo creo que para muchos que conocemos este mensaje adventista del séptimo día, deberíamos ser igual que ellos, ¿no? Que Daniel y que sus compañeros. Que poner por encima de cualquier cosa a Dios y a nuestros principios religiosos, ¿no? Por cualquier cosa. Incluso poner a Dios por encima, incluso de nuestra familia, de nuestra esposa. Que el Señor ocupe el primer lugar en nuestros corazones. En todo, no importa, aunque tengamos que sufrir lo que Daniel y sus compañeros sufrieron, estar con esa fe que Daniel tenía, porque era una fe inquebrantable. ¿Se imagina, pastor, que, queridos hermanos, que dice la Biblia que los echaron a un horno, ¿no? Y que al tiempo que cuando los aventaron, las personas que los encadenaron de los pies y las manos para aventarlos, cuando los aventaron, se acercaron, el mismo calor de la lumbre del horno los fulminó a los que... Terrible. Terrible, un ¿no? calor inimaginable. ¿Sabe, pastor? Me impactó cuando el rey dijo, preguntaron, ¿a cuántos echaron al horno? Dice, yo veo 4. Interesante. Y lo interesante es que eso tiene su aplicación también al final. Porque van a haber muchos, inclusive falsos hermanos, dice el Espíritu de Profecía, que en ese tiempo nos van a perseguir, van a decir, ya está escondido, y nos lo van a mandar, pero eso se va a volcar en contra de ellos, porque el Señor va a ver lo que en su corazón había, y finalmente esas personas, pues, a menos de que se arrepientan, van a terminar mal, así como los que fueron en contra de los hijos del Señor en aquel tiempo. Interesante que todo se va a repetir, ¿no, pastor? ¿Cuántos y cuántos hoy día? Muchos y muchos cristianos en algunas partes del mundo están siendo asesinados, están siendo encarcelados por causa del evangelio, por mantenerse firmes en su fe, y eso se va a volver a repetir hoy en el futuro, y no un futuro que no está muy lejos. No está muy lejos. Por ejemplo, todo lo que vemos hoy día suceder en muchos países, persecuciones a todo el mundo. Es tremendo. Tremendo, pero mira lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Se había provisto que comiesen del alimento y bebiesen del vino que provenía de la mesa real. Con esto el rey pensaba manifestar su favor y la solicitud que se sentía por su bienestar. Pero como una porción de estas cosas se ofrecían a los ídolos, el alimento provenía de la mesa del rey y estaba consagrado a la idolatría. Y compartirlo sería considerado como un tributo de homenaje a los dioses de Babilonia. Qué fe la de nuestros hermanos, ¿no? Qué fe tan grande. La lealtad a Jehová prohibía a Daniel y a sus compañeros que rindiesen tal homenaje. Aún el hacer como que comieran del alimento o bebieran del vino habría sido negar su fe. Por eso digo, ¡qué fe! Sí, y no es fácil mantenerse, digamos, cuando está uno con los padres, cuando está en su entorno seguro, pero ellos fueron llevados como esclavos. Como esclavos. No era nada fácil. Pastor, por eso es tan importante hoy día todo aquel que dice amarse cristiano, que dice creer en Cristo Jesús y que dice esperar la venida de Cristo Jesús, es tan importante que nosotros, queridos hermanos y amigos, estemos arraigados en Cristo Jesús. Que nuestros ojos estén puestos en nuestro Señor Jesucristo. Que no importa que vengan tribulaciones, aflicciones, desánimos, pruebas. Si nuestra fe está puesta en Cristo Jesús y nuestros ojos están puestos en el lugar santísimo donde se encuentra nuestro Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, no dudaremos cuando venga la prueba. Estaremos con Moisés y sus compañeros hasta el final. Hasta el final. Y vemos, pastor, que cuando la fidelidad de Daniel y sus compañeros, que Dios los rescató, ¿no?
Los rescató, salieron sin ningún resguñito, sin ninguna quemadura, porque se imagina, creo que dice, no recuerdo si fueron 7 veces las que dijo que se calentó el horno, ¿no? Sí, eso dijo, lo mandó a calentar todas esas veces. Quién sabe si lo alcanzó o si lo sobrepasó, pero de hecho es que estaba tan caliente que, como usted mencionaba, los mismos que echaron a aquellos muchachos terminaron destruidos. Terminaron destruidos, pero mire lo que sigue diciendo la Señora del Señor. Pero Daniel no vaciló. Apreciaba más la aprobación de Dios que el favor del mayor potentado de la tierra, aún más que la vida misma. Resolvió mantenerse firme en su integridad, cualesquiera fuesen los resultados. Propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Esta resolución fue apoyada por sus 3 compañeros. ¿Olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Olvidó acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir la ciudad de la llanura? ¿Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idolatría en Egipto? ¿O de Elías cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con suerte de los profetas de Baal? ¿Se olvidó Jeremías en el oscuro y húmedo pozo en donde había sido echado? ¿Se olvidó acaso de los 3 jóvenes en el horno ardiente o de Daniel en el foso de los leones? Aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden interceptar las comunicaciones entre las almas y Cristo. Qué interesante, ¿verdad, pastor? Que podrán echar barreras, podrán meter al cristiano en calabozos, podrán enterrar bajo la tierra. Y de aún ahí lo sacará el Señor. Y de ahí lo sacará, y de ahí mismo el Señor los mire, de ahí mismo el Señor los sustentará. Y Dios escuchará la voz. No hay ninguna fuerza, ningún poder, ningún obstáculo que pueda evitar que las oraciones del justo sean escuchadas por Dios. Amén, pastor. Y justamente de eso también nos habla la lección. En la última parte dice, Pastor. Dice en Juan 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. O sea que el Señor dice, no se angustien sus corazones. O sea, Él quiere que nosotros estemos en paz, estemos tranquilos. Que cualquier aflicción presente o las aflicciones que estén por venir, no nos lleve a nosotros a estar en temor, en miedo, sino que aprendamos a orar a Dios y pedirle, Señor, dame confianza, dame paz. Nos ponemos a pensar, pastor, de una u otra manera, todos los que estamos vivos en este momento, por mucho que vivamos, 80, 90 años, si vivimos en Loma Linda de pronto 100, ¿cierto? No sé, pero depende de cómo nos cuidamos, pero la verdad, no es mucho el tiempo que vivimos, no es mucho el tiempo que nos queda tampoco. Vamos a morir. Ahora, si morimos en medio de ese gran conflicto, será la oportunidad de poder testificar acerca de Cristo, de decir, yo amo más a mi Señor y hacer como hicieron los jóvenes hebreos. Rey, tú sabes, yo creo que le hablaron con respeto, no vamos a adorar la imagen que has levantado, nuestro Dios nos puede librar, pero si no lo hace, de todas maneras no lo vamos a hacer. Y con todo respeto, sí, a la autoridad, lo hicieron, pero fueron firmes. ¿Y al final qué pasó? Al final fueron rescatados, fueron resguardados del mal. Y como Dios, como el Señor los usó, principalmente a Daniel, ¿no? Lo usó de una manera tremenda, ¿no? Así es. De una manera que es un gran ejemplo. Y ese ejemplo podríamos tomarlo, el ejemplo de Daniel y sus compañeros, que fueron fieles. Su fe no vaciló. Su fe la mantuvieron firme hasta el final, y como el Señor estuvo ahí con ellos. Correcto. Todos los días. Tenemos mucho que hablar esta semana. Mucho que hablar, queridos hermanos.
Para nosotros que somos cristianos, sabemos que nos esperan cosas difíciles. Dijo el Señor Jesús que por creer en Él, muchos perderían la vida. Muchos serían encarcelados. Otros serían asesinados, serían encerrados en calabozos. Pero tú, mi amigo, mi hermano, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres tener esa fe que tuvieron los hebreos? En Cristo Jesús todo es posible. Es que te invito, mi hermano, a que no te pierdas la próxima lección. Te esperamos para mañana, a la misma hora y por el mismo canal. Va a estar muy interesante. Sí, está muy interesante. Que Dios te bendiga. Amén. Y te esperamos mañana. Daniel 2. Mire, pastor, cuando esté